Welcome to Pro Español. Me llamo Elena. Soy de España. Trabajo como empleada doméstica en una casa grande. Voy allí 2 veces por semana. La casa pertenece a la señora Cristina. Es una mujer amable, pero trabaja muy duro, no tiene marido y vive sola. Yo limpio su casa, lavo los platos, limpio el suelo y hago la colada. Me gusta la casa, es grande y luminosa. Tiene un pequeño jardín y una terraza amplia. En los días bonitos, el sol brilla allí toda la mañana. La señora Cristina tiene un hijo. Se llama Wilson y tiene alrededor de 30 años. No tiene trabajo. Vive con unos amigos en otra parte de la ciudad. A veces viene a visitar a su madre. Llega temprano por la mañana, se sienta en el sofá y ve la televisión. Cuando hace buen tiempo, se sienta en la terraza y bebe cerveza. Lo veo a menudo mientras limpio. Es callado y habla poco. Saluda y nada más. Bebe muchas botellas de cerveza. Yo siempre llevo las botellas vacías al sótano. Allí hay muchas cajas de cerveza. El sótano es oscuro y frío. No me gusta bajar allí, pero es mi trabajo. La señora Cristina trabaja en una fábrica. Sale de casa temprano y vuelve tarde. A veces me llama mientras estoy limpiando y me pregunta: Elena, ¿Wilson está en casa? ¿Está todo bien? Yo siempre respondo: sí, señora Cristina, todo está bien. La mayoría de las veces es verdad. Respeto mucho a la señora Cristina. Trabaja muy duro y siempre está cansada, pero nunca se queja. Me habla con amabilidad y me paga a tiempo. Me siento afortunada de tener este trabajo. En España, yo trabajaba en una pequeña tienda. La vida no fue fácil. Después de mi divorcio, vine aquí para ganar dinero. Cada mes envío dinero a mi hija. Ella vive con mi madre, allí, en mi país. La extraño todos los días. Una mañana, mientras estaba limpiando, Wilson entró en la cocina. Tenía un aspecto serio. Me dijo: Elena, necesito tu ayuda. Me detuve y lo miré. ¿Qué necesitas?, le pregunté. Entonces dijo: voy a irme de viaje por unas semanas, pero, por favor, no se lo digas a mi madre. Se preocupará demasiado. Solo dile que sigo aquí. Me sorprendí. ¿Quieres que diga que estás en casa?, pregunté. Él asintió con la cabeza. Sí, solo dile que todo está bien. Siempre te llama para preguntar por mí. Por favor, Elena. Me miró con ojos cansados. Yo no quería problemas, pero sentí lástima por él. Así que le dije: está bien, no hay problema. Sonrió un poco y me dio las gracias. A la mañana siguiente lo vi salir de la casa. Llevaba una bolsa pequeña. Pensé que quizá de verdad se iba de viaje. Después de eso, no volví a verlo. Los días siguientes fueron tranquilos. Trabajé como siempre. Limpié las habitaciones, lavé los platos y llevé las botellas al sótano. Ya no escuchaba la televisión. La casa se sentía vacía, pero no dije nada. La señora Cristina seguía llamándome cada tarde. Siempre hacía la misma pregunta: Elena, ¿Wilson está en casa? Yo respondía: sí, señora Cristina, todo está bien. Era una mentira.
pero me decía a mí misma que era pequeña. No quería que se preocupara. Después de 2 semanas, la señora Cristina llegó a casa temprano del trabajo. Yo estaba limpiando la cocina y me sorprendió verla. Me dijo: «Elena, hoy he vuelto antes. Quería ver a Wilson. ¿Está en casa?». Me quedé paralizada un segundo y luego respondí: «Salió esta mañana. Tal vez vuelva pronto». Ella se sentó a la mesa. Se la veía muy cansada. «Nunca responde a mis llamadas», dijo. «No sé qué le pasa, solo quiero que encuentre trabajo. No puedo ocuparme de él para siempre». Sentí mucha pena por ella y le dije: «Estará bien, quizás solo necesita tiempo». Me miró y esbozó una pequeña sonrisa. «Tal vez tengas razón, Elena», dijo. Después se fue a su habitación a descansar. Cuando terminé mi trabajo ese día, bajé al sótano para guardar unas botellas vacías. Encendí la luz y vi que algunas cajas de cerveza estaban abiertas. Faltaban botellas y había trozos de vidrio roto en el suelo. No lo entendí. Wilson se había ido, pero alguien había estado allí. Limpié el desorden y tiré el vidrio roto. Me sentí un poco nerviosa. Tal vez Wilson había vuelto a por unas botellas. Tal vez se había olvidado de algo. No lo sabía. Intenté no pensar en ello. Los días siguientes fueron iguales. La señora Cristina trabajaba hasta tarde y yo mantenía la casa limpia. A veces dejaba comida en la mesa para Wilson. Pensaba que volvería mientras ella no estaba. Pero cada mañana la comida seguía allí. Yo la tiraba y no decía nada. Cada vez que sonaba el teléfono, me sentía inquieta. Tenía miedo de que la señora Cristina pidiera hablar con Wilson. Cuando llamaba, yo decía que estaba durmiendo o duchándose. No me gustaba mentir, pero le había prometido a Wilson. Una mañana, cuando llegué a la casa, vi la puerta trasera abierta. Pensé que tal vez la señora Cristina se había olvidado de cerrarla. Llamé. «Hola, ¿hay alguien en casa?», pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Revisé la terraza y luego bajé al sótano. Esta vez faltaban aún más botellas. Sentí miedo. Estaba segura de que la señora Cristina no había bajado allí. Ella odiaba el sótano. Entonces, ¿quién se llevaba las botellas por las noches? La señora Cristina volvió a llamar. «Elena, ¿todo está bien?», preguntó. Quise decirle la verdad, pero no pude. «Sí, señora Cristina», respondí en voz baja. «Todo está bien. Wilson está aquí». Colgué el teléfono y me senté en la cocina. Me temblaban las manos. Miré la puerta oscura del sótano y sentí un frío por dentro. Había prometido guardar el secreto de Wilson, pero ahora empezaba a sentir que ese secreto crecía cada día más. La semana siguiente se me hizo más larga de lo normal. Trabajé como siempre, pero no podía dejar de pensar en el sótano abierto y en las botellas que desaparecían. Cada vez que bajaba, las contaba. Cada vez había menos. Empecé a cerrar la puerta del sótano con llave después de limpiar. Aún así, seguía nerviosa. Una mañana, cuando llegué a la casa, vi a un hombre cerca de la puerta trasera. Era alto y llevaba una chaqueta oscura. No pude verle la cara.
Cuando me miró, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. Todo estaba en silencio y parecía normal, pero no podía dejar de pensar en aquel hombre. Más tarde, ese mismo día, la señora Cristina me llamó desde el trabajo. «Elena, ¿cómo está mi hijo?», preguntó como siempre. Miré el teléfono y sentí la garganta seca. «Está bien, señora Cristina», dije. «Estuvo aquí esta mañana». Su voz sonó aliviada. «Qué bien», respondió. «Dile que me conteste alguna vez». Sonreí débilmente y dije, «Sí, se lo diré». Cuando colgué, dejé el teléfono sobre la mesa y suspiré. Estaba cansada de mentir. Aquella tarde, cuando terminé de limpiar, salí a la terraza para recoger las botellas vacías. El aire estaba fresco y el sol se estaba poniendo. Tomé las botellas y caminé hacia el sótano. Al encender la luz, vi algo que me hizo detenerme. El suelo, cerca de las estanterías, estaba mojado otra vez. En una esquina había varias botellas de cerveza vacías. Alguien había estado bebiendo allí. Miré a mi alrededor lentamente. El aire olía a cerveza y a polvo. Tenía las manos frías. Apagué la luz y cerré la puerta. Quería contárselo todo a la señora Cristina, pero tenía miedo. Ella trabajaba duro todos los días. Cada vez que llegaba a casa se la veía cansada y triste. No quería preocuparla más. A la mañana siguiente, la señora Cristina llegó más tarde de lo habitual. Su rostro estaba pálido. «Elena», dijo en voz baja, «anoche recibí un mensaje extraño de Wilson. Venía de un número desconocido. Solo escribió, «No te preocupes, estoy bien». Nada más. Me miró con ojos cansados. «¿Crees que le ha pasado algo?». Sentí su mirada clavada en mí. Quise decir la verdad. Abrí la boca, pero entonces vi lo agotada que estaba. «Tal vez solo cambió de número», dije en voz baja. «Volverá pronto». La señora Cristina asintió lentamente. «Eso espero», respondió. «Es mi única familia». Cuando volvió a irse a trabajar, me senté en la cocina. Me sentía pesada y sola. Había dicho muchas mentiras pequeñas, pero ahora empezaban a sentirse grandes. No sabía qué estaba haciendo Wilson, ni siquiera si estaba a salvo. Unos días después, cuando llegué a la casa, vi la puerta principal abierta. Llamé, «Señora Cristina», pero no hubo respuesta. Entré. Las luces estaban apagadas. Mis zapatos hacían un pequeño ruido sobre el suelo. En el salón, algo era distinto. El sofá no estaba en el mismo lugar y una de las mesitas estaba rota. Sentí un escalofrío. Fui a la cocina. Algunos cajones estaban abiertos. La casa parecía como si alguien la hubiera registrado. Salí rápidamente y llamé a la señora Cristina. «Señora Cristina, la puerta está abierta», le dije. Su voz sonó preocupada. «¿Qué? ¿Estás segura?», preguntó. «Sí», respondí. «Hay cosas movidas». Me dijo que esperara fuera hasta que llegara a casa. Cuando llegó, entramos juntas. Miró alrededor en silencio. Luego dijo, «El sótano».
Tenemos que revisar el sótano. La seguí por las escaleras. Me temblaban las manos. Abrió la puerta y vimos lo que yo temía. Faltaban muchas cajas de cerveza. Había espacios vacíos donde antes estaban las botellas. El suelo estaba mojado otra vez. La señora Cristina me miró. «Elena, ¿viste a alguien?», preguntó. «No, señora Cristina», dije. «Solo una vez. Un hombre cerca de la puerta». Ella suspiró profundamente y se cubrió la cara con las manos. «Tal vez fue Wilson», dijo en voz baja. «Tal vez vino aquí». No dije nada. Volvió a mirar el sótano, luego apagó la luz. «Si vuelve a pasar, llamaré a la policía», dijo. «Pero por ahora, vamos a limpiar esto», dijo. La ayudé a llevar las botellas rotas hasta el cubo de basura. No habló mucho. Se notaba que estaba preocupada. Esa noche, cuando volví a casa, no pude dormir. No dejaba de pensar en Wilson. ¿Dónde estaba? ¿Por qué le mentía a su madre? ¿Por qué me había pedido que guardara ese secreto? Recordé su rostro aquella mañana en la cocina. Se veía cansado y asustado. Tal vez estaba en problemas. La semana siguiente, la señora Cristina trabajó todavía más horas. Se la veía más mayor y más triste. «No lo entiendo», me dijo una tarde. «Wilson solía llamarme todos los días. Ahora no lo hace. Solo recibo mensajes cortos. Algo no está bien». Intenté consolarla. «Tal vez esté ocupado», dije, pero mi voz sonó débil, incluso para mí. Esa misma noche, cuando terminé de limpiar, decidí bajar otra vez al sótano. Abrí la puerta despacio y encendí la luz. El corazón me dio un salto. En un rincón había un pequeño montón de ropa y una manta. Parecía que alguien había dormido allí. Me acerqué y vi una lata de comida vacía, un teléfono viejo y un vaso sucio. Di un paso atrás y sentí que me temblaban las piernas. Apagué la luz y subí corriendo las escaleras. Cerré la puerta del sótano con llave. Alguien había estado viviendo allí. Tal vez Wilson, tal vez otra persona. No lo sabía. Al día siguiente, cuando la señora Cristina me llamó, ya no pude mentir más. La voz me temblaba. «Señora Cristina», dije, «creo que Wilson estuvo aquí, en el sótano. Tal vez venía por las noches». Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Luego dijo, «¿Qué quieres decir?». Entonces se lo conté todo, las botellas que faltaban, las puertas abiertas, la ropa, la comida. Ella no habló durante mucho tiempo. Luego dijo en voz baja, «Gracias, Elena. Volveré a casa pronto». Esa tarde regresó antes de lo habitual. Bajamos juntas al sótano. La ropa seguía allí, pero la manta había desaparecido. La señora Cristina miró alrededor de la habitación con las manos temblorosas. «Estuvo aquí», dijo suavemente. «No tiene dinero. Debe de estar escondiéndose». Yo me quedé a su lado. No sabía qué decir. Ella me miró y añadió, «Gracias por decirme la verdad, Elena. Ojalá lo hubiera sabido antes». Esa noche la señora Cristina se sentó en el salón esperando a su hijo. Miraba una y otra vez hacia la puerta, pero él no llegó. Terminé mi trabajo en silencio y me fui de la casa.
Afuera, la calle estaba oscura y tranquila. Miré hacia atrás, hacia la gran Casa Blanca. Pensé en Wilson, en el secreto que había guardado y en cómo las mentiras pequeñas pueden crecer y hacer daño a personas buenas. Caminé despacio hacia casa, deseando haber dicho la verdad desde el principio. Aquella noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la señora Cristina y en su hijo. Pensé en el sótano y en las botellas de cerveza vacías. Pensé en el hombre que había visto cerca de la verja. Todo me parecía extraño. Quería que ese secreto terminara. Quería volver a tener paz. A la mañana siguiente, la señora Cristina me llamó temprano. Su voz era baja y apagada. «Elena», dijo, «hoy no hace falta que vengas. No me encuentro bien». Le pregunté si quería que le llevara algo, pero me dijo que no. Me quedé en casa, pero no pude descansar. Sentía el corazón pesado. Estaba preocupada por ella. Por la tarde, decidí ir a la casa de todos modos. Tomé el autobús y caminé el último tramo a pie. Cuando llegué, vi la verja medio abierta. Las luces estaban apagadas, pero podía oír voces dentro. Me detuve y escuché. Un hombre hablaba. Su voz sonaba enfadada. Luego oí la voz de la señora Cristina, suave pero triste. Empujé la puerta despacio y entré. La señora Cristina estaba sentada a la mesa. Frente a ella estaba Wilson. Se veía muy delgado y llevaba la ropa sucia. Cuando me vio, se levantó. «Elena», dijo. Sus ojos estaban cansados. La señora Cristina también me miró. Le temblaban las manos. «Vino esta mañana», dijo. «Estaba otra vez en el sótano». Wilson bajó la mirada. «No tenía dinero», dijo. «Vivía con unas personas. Me lo quitaron todo. No tenía a dónde ir. Venía aquí por la noche a beber, a dormir. No quería que me vieran así». La señora Cristina empezó a llorar. «Deberías habérmelo dicho», dijo. «Eres mi hijo». Wilson no dijo nada. Parecía avergonzado. Entonces se volvió hacia mí. «Gracias, Elena, por no decírselo antes», dijo. «Solo necesitaba tiempo». Los miré a los dos y sentí mucha pena por ellos. La señora Cristina trabajaba duro cada día. Quería ayudar a su hijo, pero él estaba perdido. Dije en voz baja: «Señora Cristina, quizá ahora todo pueda mejorar. Él está aquí. Pueden ayudarse el uno al otro». Wilson asintió. «Lo intentaré», dijo. «Prometo que voy a cambiar». Su madre lo miró con el rostro lleno de dolor y de amor. «Eso espero», susurró. Esa noche la señora Cristina me pidió que me quedara a cenar. Los tres nos sentamos a la mesa. La comida era sencilla, sopa y pan. El ambiente estaba tranquilo. Wilson comía despacio. Dijo que pronto buscaría trabajo. La señora Cristina no habló mucho, pero parecía más calmada. Después de cenar, ayudé a recoger la mesa. La señora Cristina se acercó a mí y me dijo en voz suave: «Elena, gracias. Estaba ciega. Pensaba que mi hijo estaba bien y no vi la verdad. Sé que querías protegerme. Te perdono». Sus ojos eran amables,
pero estaban cansados. Tuve ganas de llorar. Yo solo había hecho lo que creía correcto. Dije, no quería hacerle daño. Ella me tomó la mano. Eres una buena mujer. A veces las mentiras empiezan siendo pequeñas, pero crecen mucho. Hoy he aprendido eso. Las semanas siguientes fueron distintas. Wilson se quedó en la casa, ayudaba a su madre con pequeñas cosas. Limpiaba el jardín y pintaba la valla. Lo veía a menudo cuando iba a trabajar. Seguía siendo callado, pero era educado. A veces me ayudaba a cargar las cajas pesadas. La señora Cristina sonreía más y se la veía menos cansada. Seguía trabajando en la fábrica, pero cuando volvía a casa, ella y Wilson se sentaban juntos en la terraza. Hablaban y reían. Era un cambio pequeño, pero se sentía cálido. Un día, mientras limpiaba la cocina, Wilson entró con 2 tazas de té. Me dijo, Elena, quiero darte las gracias. Sé que intentaste ayudarme. Estaba perdido, pero ahora estoy intentando ser mejor. Sonreí y le respondí, eso está bien, Wilson. Tu madre te quiere mucho. Él asintió. Lo sé. Antes no lo veía. Solo pensaba en mí mismo. Ahora veo cuánto la hice sufrir. Miró por la ventana. Quiero que se sienta orgullosa de mí. Lo miré y sentí esperanza. Parecía sincero. Quise creer que de verdad iba a cambiar. Pasaron unos meses. La casa se sentía más luminosa. Ya no había botellas de cerveza vacías en la terraza. El sótano estaba limpio otra vez. La señora Cristina empezó a hornear los fines de semana. A veces me daba un trozo de pastel para llevar a casa. Para tu hija, decía con una sonrisa. Una tarde, cuando ya me iba, la señora Cristina me llamó desde la terraza. Elena, dijo, ven un momento. Salí y la vi sentada con Wilson. Había flores sobre la mesa y 2 tazas de café. Entonces me dijo, tengo buenas noticias. Wilson ha encontrado trabajo en una tienda pequeña. No es mucho, pero es un comienzo. Sonreí. Es maravilloso, dije. Wilson parecía tímido, pero feliz. Sí, dijo. Es una tienda cerca del mercado. Trabajo por las mañanas. Me siento mejor ahora. Los miré a los dos y sentí paz. Por primera vez en muchas semanas, todo parecía normal. Aquella tarde, cuando caminaba a casa, pensé en todo lo que había pasado. Recordé el primer día que conocí a Wilson. Recordé cómo llevaba sus botellas de cerveza vacías al sótano. Recordé cómo guardé su secreto. Comenzó como algo pequeño, pero se convirtió en algo pesado. Aún así, al final, trajo la verdad. Ahora, la señora Cristina volvía a sonreír. Wilson estaba trabajando. Y yo había aprendido algo importante. Los secretos pueden crecer como sombras en una casa. Pero cuando decimos la verdad, la luz vuelve a entrar. La próxima vez que la señora Cristina me llamó, no preguntó, ¿está Wilson en casa? Solo dijo, Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hija? Su voz sonaba ligera, casi feliz. Sonreí y dije, ¿estamos bien las dos, señora Cristina? Gracias.
Al colgar el teléfono, miré por la ventana. El sol de la tarde teñía el cielo de un dorado suave. Pensé en mi hija en España, en mi pequeño apartamento y en el tranquilo trabajo que me esperaba al día siguiente. La vida seguía siendo sencilla, pero ahora volvía a sentirse en calma. El secreto había desaparecido. La casa estaba limpia y por primera vez sentí que había hecho algo bueno, no solo como empleada, sino como persona. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta al video y suscríbete a Pro Español. Quédate con nosotros para más historias clásicas en español fácil.